Bueno, pues fíjense dónde nos encontramos en esta mañana de viernes. Hemos venido hasta el arroyo del Lavadero porque queremos atender una denuncia ciudadana, bueno, de un especialista, biólogo de aquí de Marchena, Joaquín Márquez. Ya con él hemos hablado en otras ocasiones. Ya saben que él es un apasionado del medio ambiente, la naturaleza, la vida. Él hace muchos estudios de muchas cuestiones y bueno, le llamaba poderosamente la atención el cambio que está sufriendo estas aguas del arroyo del Lavadero, sobre las que él lleva estudiando muchos años, desde el año 2012. Me decía que hacía muestras. Joaquín, ¿qué tal? Sí. Hola, buenas. Pues sí, la idea es que denunciar de alguna forma la situación a la que está llegando este arroyo. Yo estoy estudiando con algunos compañeros de mi equipo la situación medioambiental del mismo porque somos especializados en insectos acuáticos y en especial los tintivaleros, como aquí conocemos, que son las libélulas. Entonces, desde el año 2012 estamos haciendo muestreo sistemático y entre ellos con idea de catalogar a algunas especies emblemáticas que aquí crían, que lo importante, digamos, en cuestión de las libélulas es que como son insectos indicadores de calidad ambiental, pues en los sitios donde ellas desarrollan sus ciclos de vida suelen catalogar cuando se detectan especies que están en los libros rojos de especies amenazadas, como en este caso le pasa al Macrostigma, que es una especie muy emblemática porque tenemos muchos picos de poblaciones altas o bajas en función de la sequía, de cómo viene la sequía o las lluvias. Lo raro es encontrar esa especie aquí en nuestro arroyo, en nuestra provincia, porque es una especie que se caracteriza más por zonas de marisma, zonas de agua salobre. Dime el nombre vulgar. No tiene nombre vulgar, Es que es Macrostigma. vale. No tiene un nombre más conocido. No, en este caso no. Hay algunos nombres vernáculos en algunas especies, pero en este caso, bueno, entre nosotros la comunidad científica la conocemos así, está catalogada en los libros rojos de especies amenazadas y demás. Además tenemos otra especie, como es Hortetrus nitidinerve, un nombre muy extraño, una especie muy rara que solamente había nacido en la provincia de Sevilla en los años 1910-14 y no se volvió a encontrar hasta el 2012, que publiqué yo un artículo que le localizamos una población aquí en Marchena y otra en Osuna. La de Osuna se ha extinguido completamente, una especie muy rara, como digo, porque el arroyo del Salado, que es el mismo arroyo que pasa por nuestro término y drena al Corbón, igual que el Lavadero, pues sufre todavía más el tema de la sequía, porque el freático está más bajo, en definitiva. Pero este arroyo en concreto que tenemos en Marchena, que es el Lavadero, pues conserva agua fluyendo todo el año, que es lo anecdótico en sitios de campiña, como nos encontramos. Y eso lo hace peculiar a este arroyo. Y eso lo hace muy peculiar. Además, este arroyo está estudiado realmente desde el siglo XIX, que hay escritos en las que caracteriza incluso químicamente estas aguas, porque se consideraban en aquel entonces medicinales y por ser agua de manantial. Desde hace ya muchos años se está pidiendo la conservación, la catalogación de este arroyo para que tenga una protección especial. Y sí me gustaría explicar un poco eso. ¿De dónde viene su nombre? El arroyo del Lavadero tiene mucho que ver con, si giramos la vista para allá, allí está el cementerio municipal, con el lavadero que ahí existía antaño, que era el agua que fluía y con la que se lavaba. Efectivamente, ya si nos metemos en un contexto histórico, pues tiene su importancia porque justo en lo que son el ajardinado del cementerio existía un lavadero, que no lo hemos conocido nosotros, pero sí nuestros antepasados, en el que quedó toda esa estructura totalmente bajo tierra, y entonces el agua del arroyo fluye a un nivel un poco más bajo que justo al pie de carretera. Pues se ve toda esa vegetación desde ahí, ¿verdad? Justo en la carretera, donde más llegado a la orilla de la carretera, por ahí va brotando este manantial, que por eso es un arroyo permanente, no es estacionario, ¿no? No, porque es agua de manantial. De hecho, está asociado este arroyo desde tiempos de los romanos con lo que se descubrió en el yacimiento justo aquí detrás. El yacimiento del arroyo del Lavadero. La gran cisterna de agua romana, que la catalogaron como la más grande de España. Y bueno, está todo ahí. Es decir, que tiene su importancia histórica y su importancia medioambiental. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué está perdiendo calidad? ¿Dónde lo ves tú? Pues lo que ha pasado es que, para empezar, en aquellos sitios
o humedales donde el agua, digamos, es cuna, por decirlo de alguna manera, de especies emblemáticas, son lugares que deben de ser protegidos medioambientalmente por nuestra legislación. Eso ocurre normalmente en ríos de sierra, en ríos de montaña, porque paisajísticamente son más bonitos, en fin, se suele proteger un poco más porque llama más desde el punto de vista de la gente, ¿no? Pero aquellos lugares donde se detectan esas especies que son emblemáticas, son sensibles a la alteración del hábitat y demás, hay que protegerlos para evitar su desaparición. Con el tema de la sequía es verdad que están desapareciendo muchas especies, están bajando sus poblaciones. Y aquí en este arroyo en concreto, aunque no tiene una gran vegetación de arboleda y demás, que tampoco sería recomendable en algunos puntos por las características ecológicas que requieren estas especies, pues es capaz el arroyo de albergar unas poblaciones mínimas, pequeñas, pero importantes para desarrollar esas especies. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el cambio? Porque os he llamado a vosotros, bueno, y también al ayuntamiento, yo estoy en contacto con ellos, están sensibilizados con el tema. Pues porque está cambiando en muy poco tiempo, en muy pocos años, digo que desde el 2012 estoy yo muestreando los arroyos, hasta el punto de que ya no salen especies de libélulas, no salen a especies de macroinvertebrados, y creo que se ha debido a consecuencia de que el arroyo se ha plagado, pero en meses, de una especie invasora que es el cangrejo rojo americano. Se llama Procambarus clarki en su terminología científica y es una especie que, como digo, allí donde llega, es prácticamente imposible exterminarlo. Hay métodos, pero es muy complicado. Al igual que tenemos a esta especie como organismo animal, tenemos las plantas como esa vegetación que ha aparecido aquí en cuestión de 2 años para acá, Con esas hojas tan grandes, ¿no? que alcanza incluso, supera la altura de una persona, que se llama, es del género Colocasia, pero que vulgarmente se le llama la pata de elefante. Y que procede de Asia, me decías tú. Es una planta asiática, de origen asiático. También lo tenemos en el nacimiento, hay otra mancha de esta planta. Y bueno, no se sabe muy bien las consecuencias, pero a priori todos los estudios indican en aquellos arroyos a los que está llegando es que termina colonizando todo el arroyo. Aunque pueda parecer bonita y demás, o atractiva, porque no deja de ser una planta ornamental, es una planta que termina desecando los sitios donde vive, porque requiere muchísima agua. Y además de eso, y toda la suciedad que vemos, ahora mismo se están viendo botellas vacías. Sí, esto ya es labor del humano. Y Cajas de aquí de plástico. Y bueno, la introducción de ese cangrejo rojo que tú me hablabas, americano, Sí. ¿cómo ha podido llegar hasta aquí, hasta el arroyo? Ya que hemos nombrado a los humanos, Bien. porque tú tienes tu propia teoría al respecto. Sí, se podría incluso pensar que ha podido venir por su propio medio, pero si pensamos eso, al final yo llego a la conclusión que no, porque el río Corbones, que es al que drena, que sí tiene poblaciones de cangrejos desde hace tiempo, pues se comporta como un río estacional en verano, porque a consecuencia de la sequía, lo que tenemos son charcas aisladas durante el verano, y eso llevamos viéndolo desde hace varios años para acá, por denuncias de asociaciones ecologistas y demás. Entonces yo pienso que el cangrejo ha venido por manos del hombre, lo ha debido echar a alguien con intención, pues probablemente de cómo se hacía con la carpa. La carpa es otra especie invasora. Aquí afortunadamente el río no tiene peces, de nunca ha tenido peces, y el hombre pues ha intentado siempre introducir aquella especie que desde el punto de vista comercial, o más bien de autoconsumo, ha podido reutilizarla como recurso. Probablemente por el desconocimiento, sin saber que causa un daño medioambiental, porque todas las especies invasoras tienden a desplazar a las autóctonas. Y además digo que ha debido de ser por manos del hombre porque el arroyo está represado por varios puntos con sacos de arena, cosas que no ha tenido nunca.
Vamos, eso se puede hacer en un reportaje más amplio si queréis, es cuestión de hacer un recorrido por todo el tramo del arroyo y se va viendo cómo va a ir cambiando a lo largo de su longitud, a pesar de ser de escasos kilómetros. Entonces, nos podemos acercar sí, al agua sí. y podemos intentar ver eso que tú nos estás contando, Sí. de que exista ese cangrejo rojo, que bueno, tú hace poco estuviste por aquí también haciendo muestras y lo viste, vamos. ¿Cómo se llama ese instrumental que tienes, Joaquín, con lo que lo vas a hacer? Esto es una manga acuática, es como una especie de red enganchada a un palo porque tiene su metodología de muestreo. Hay que tomar la muestra siempre a contracorriente, aunque este es uno de los arroyos, como he dicho, de baja corriente y de escaso caudal, pero es un arroyo muy fangoso, muy limoso. Entonces las especies que os comento, que yo investigo, suelen enterrarse en el fango y desarrollar su ciclo larvario hasta que se produce la emergencia, normalmente en verano. Pues venga, vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que sale. ¿La habéis visto correr en el agua? Esto ahora lo vertemos aquí. Y lo que debería de estar lleno de todo tipo de biodiversidad en cuanto a especies de macroinvertebrados acuáticos, pues al final lo que sacamos es el que os he dicho, el cangrejo rojo americano, que ahora mismo pues se ve en ese color. Ahí, al lado del... Sí, os lo voy a coger con una pinza para que lo veáis. Hay más de uno, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que ocurre con esta especie? Que como veis, todas son de un tamaño muy pequeño, no son adultos. El adulto alcanzaría el tamaño de mi mano aproximadamente, de un color rojo, y esto pues viene a indicar pues que la población que se está creando aquí lleva muy poco tiempo. De hecho, yo no he sacado adultos, he sacado restos de adultos porque se lo comen algunas aves, pero la mayoría de lo que sale de aquí, esto le vamos a tirar el agua para que veáis lo que queda. La mayoría de lo que sale aquí son todo Bueno, es que hay muchísimos. cangrejos. ¿Y qué se puede hacer ante esto, Joaquín? Pues Aparte de tu denuncia pública, la cual agradecemos, por supuesto, a ver si las autoridades toman parte en el asunto. Por ejemplo, este es un molusco acuático, es un planórbido, es una especie de caracol plano. Pues aquí esto, para empezar, habría que empezar a estudiarlo de una forma más ordenada, dirigida desde las autoridades competentes, con un estudio serio y plantear un programa para exterminar esta especie que ha llegado aquí, que no sabemos a ciencia cierta cómo ha llegado, e intentar recuperar las poblaciones naturales de los macroinvertebrados que aquí viven. Joaquín, pues te agradezco muchísimo que nos hayas convocado para dar esta información. Teníamos pendiente contigo haber hecho en verano también un reportaje de otro estudio que tú haces. Se nos pasó al final el tiempo de hacerlo, pero bueno, volveremos a ir cuando podamos. Y lo que decía, darte las gracias y bueno, y a ver si esta denuncia pública sirve para algo, ¿no? Para que se tomen cartas en el asunto y las personas que son las que tienen que presionar más, pues se pueda hacer de alguna manera. Eso es, yo lo agradezco. Además habría que respetar un poco los márgenes del arroyo, que tienen su propio margen, para evitar pues destruir la vegetación de orilla, que es la que de alguna manera da refugio a todas las especies que tenemos en nuestro entorno, en nuestro pueblo, y que habría que estudiarlas porque hay poblaciones, como digo, con el caso de las libélulas, para haceros una idea, que ya hemos publicado algunos artículos. Si en España tenemos 80 especies, alrededor de 80 especies catalogadas, de las cuales unas 60 y pocas están en toda Andalucía, en este arroyo hemos llegado a catalogar hasta unas 20
especies. Es decir, es un cuarto, bueno, sería un tercio de las especies que tenemos en Andalucía, solamente aquí en Marchena. Muy bien. Bueno, pues con ese dato nos quedamos. Gracias, Joaquín. De nada, a vosotros. Muchas gracias.